Tremendo golpe le propinó el presidente de la República, Gustavo Petro, a Álvaro Uribe Vélez, pues reveló secreto de este señor que lo devuelve de manera inmediata a la cárcel. Pues, ¿qué sucede? Pues imagínense que Álvaro Uribe Vélez salía de su prisión domiciliaria y le empezaban a realizar tremendo espectáculo, tremendo show. Todos los miembros del Centro Democrático, al mejor estilo de Pablo Escobar de sus épocas. Miren lo siguiente, miren cabal, todo minuto de libertad que tenga lo dedicaré a luchar por la libertad de Colombia. Y aquí la pregunta es, y lo invito a todos ustedes colombianos, es que Colombia está en este tipo de circunstancias secuestrada por Petro. O sea que a Colombia le está yendo muy mal en diferentes aspectos, ya sea económicos y demás circunstancias. Ese es el mensaje que pretende vender el uribismo. Decir en pocas palabras que Petro lo envía a la cárcel, que Petro hace lo de Miguel Uribe Turbay, que esto, que aquello y lo demás. Es increíble lo que pasa en Colombia con este señor. Además, salía con el espectáculo que les decía. Hablaba de Miguel Uribe Turbay, que el senador y precandidato, el culpable de todo esto es Gustavo Petro, que esto, que aquello y lo otro. Y van a utilizar ese mensaje. Y Álvaro Uribe Vélez ya ejecuta su plan, porque es venderse él como víctima de la justicia en Colombia y culpar de manera tajante al presidente de la República. Y ya está en evidencia, ya está en evidencia, miren. Yo unas palabras en honor a Miguel Uribe, decía la misma gente de Teleantioquia. Lo que sucede con el máximo líder del Centro Democrático es una locura total, a tal punto que ya se campaña con él. Esta villa tan bella que es Sabaneta. Con la ayuda de Dios, el sábado haremos un acto de fe y de llamado a la patria. Desde aquel lugar del sur de Bogotá, en el cual atentaron y finalmente asesinaron a nuestro mártir Miguel Uribe Turbay. Y además iremos a visitar su última morada. Es su última morada, pero también es la llama que tiene que iluminar nuestro carácter, nuestras tesis, nuestra definición, la consagración patriótica de la nueva generación de colombianos. Doctor Luis Guillermo. Es increíble y ya quedó en evidencia que van a utilizar el mensaje, la narrativa y la retórica de Miguel Uribe Turbay para hacer campaña politiquera. Obviamente Vicky Dávila se prestaba para ese show. Álvaro Uribe está libre. Así lo recibieron en Sabaneta, Antioquia. Pero por favor, señora de Génico, qué espectáculo. Revista Semana. En su primer acto público tras recobrar la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, habló de las elecciones del 2026. Y ojo, advirtió que será una lucha. Y miren esto, para lo cual vamos a ver a continuación la respuesta impresionante del presidente de la República, Gustavo Petro. Porque es que ellos van sí o sí detrás de la Casa de Nariño y utilizarán lo que sea, señores. Y esto no lo podemos permitir. Esa es la división. Incluso tenemos que hacer un esfuerzo. Hay muchas personas que votaron por el actual gobierno. Muchas de esas personas, aquí no, pero en Colombia, desde Sabaneta para Colombia. Ustedes son
jefes de debate para todo el... No, 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 no. No, 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 no. No, no. Nosotros vamos a ganar tranquilamente. Nosotros no vamos a decir fuera, vamos a decir adentro democracia. Porque esto lo tenemos, Juan Carlos, esto lo tenemos que hacer. Esta es una lucha muy difícil. Llama a las elecciones como una lucha. Y queda en evidencia, señores. Van a utilizar el trabajo de la jueza 44 Sandra Heredia como estrategia y la terminarán con la narrativa, en este caso, de Miguel Uribe Turbay, para empezar a posicionar su campaña politiquera. Nuestro amigo Hernán Muriel deja una interesante reflexión. El amor ciego que hay por Álvaro Uribe Vélez en la derecha colombiana nos lleva a ser vistos en el exterior como un país con una cultura política en retroceso. El fanatismo sigue siendo uno de sus principios más presentes. Las corrientes políticas son, por supuesto, espacios sobre los que decidimos creer o no, pero no pueden verse como una religión, así como pasa con el uribismo. Deben verse como lo que son formas de concebir un país, de proponer modelos de nación, de liberación sobre la administración del Estado. A Álvaro Uribe podemos deberle muchas cosas, pero la principal y la más chocante es la utilización de una parte amplia del pueblo colombiano, o sea, que quedan absolutamente bobos, que siguen siendo atestando para besarle las suelas en municipios como Sabaneta, aun cuando se ha comprobado el mal que le ha causado a muchos de ellos mismos, y es una cruda realidad que revela el presidente de la República, Gustavo Petro, y lo comparte, pero primero veamos qué es. Pues miren, el magistrado Leonel Rodríguez, que le concedió la libertad a Uribe, absolvió en segunda instancia a Luis Alfonso Hoyos, dirigente y asesor del Centro Democrático, por sus nexos con el hacker Sepúlveda, aunque la fiscalía aportó videos y pruebas que lo involucran. Miren el tremendo secreto por el cual Uribe puede volver a caer. Y aquí está. Miren las imágenes, colombianos y colombianas. El magistrado Leonel Rogeles Moreno, que le dio la libertad a Álvaro Uribe Vélez, puede ser el mismo que lo terminó hundiendo. Luis Hoyos fue clave en el caso Hacker Sepúlveda. Según la fiscalía, Hoyos hizo pagos a través de una empresa fachada al hacker para obtener datos ilegales contra el proceso de paz. Hay videos del hacker Sepúlveda y Hoyos y se omitieron testimonios que lo comprometían. Según la fiscalía, el hacker fue contratado por Luis Hoyos y acordaron obtener datos reservados del proceso de paz. Hubo compra de información a agentes oficiales, hubo reuniones grabadas y no hubo contrato escrito por ser labores ilegales. Leonel Rogeles terminó absolviéndolo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que responde Petro? El hacker Escobar terminó viviendo en una casa de la SAE que le dio Duque y Escobar. Manejaba la SAE. En el gobierno Duque devolvieron varios bienes extintos a los emprendedores de leche en polvo al exterior. Y esto es terrible, cómo permean en este tipo de circunstancias las diferentes entidades, en este caso la Fiscalía General de la Nación, para lo cual el presidente Petro de manera contundente pide investigación inmediata ante este tipo de circunstancias, para que paguen por cada uno de esos hechos delictivos. Además, veamos las palabras contundentes que Petro pone en avistamiento al pueblo colombiano, porque advierte que se pueden robar las elecciones del 2026. Y esto se lo dice específicamente también
a Álvaro Uribe Vélez. Colombia tiene una crisis de liquidez. Y poner tasa de interés alta, tasa real de interés alta, hace que no se compre vivienda, hace que no se compre carros, menos, hace que el empresario prefiera los bonos de deuda pública del Estado que la tasa de ganancia productiva. Y entonces vamos hacia la renta, no hacia la producción capitalista. Y el Estado la financia, el gobierno se llama déficit fiscal. Aumenta el déficit fiscal. Señor registrador, entonces, ¿que podemos confiar en los escrutinios? No. Fracasamos en dos leyes de código electoral, yo estuve en una. El Congreso ha hecho su labor, pero en la primera surgió, estando yo en el Congreso, último periodo, porque, señor registrador, la justicia, Consejo de Estado, una magistrada, duró 4 años y nos contaba a los congresistas que llenó todo el salón de papeles porque descubrió que el software de escrutinio era permeable y por eso le robaron las elecciones al partido. Mira, porque dice que podemos confiar. ¿Acaso no sucedió eso por sentencia judicial que ordenó cambiar el software? Sentencia judicial del Consejo de Estado, sala quinta creo que es. Y entonces, por eso se hizo la reforma al Código Electoral que se hundió, que decía que la ciudadanía, los partidos y el Consejo Nacional Electoral deben auditar el software. ¿Qué pasó? Que sigue siendo lo mismo, nos dejan manejar los computadores, pero no podemos auditar los algoritmos. ¿Quién manejaba los algoritmos? Tomás Andrés. Y fue el del software del Mira. Lo cambiaron. Pues que el software es municipal, departamental y después suma y se vuelve nacional. Cambiaron el de la suma. La misma empresa está en los municipios y en el departamento y no son auditables. Además le entregaron el kit. El pacto histórico sufrió por un tarjetón mal hecho, premeditadamente. Porque a todos los de voto preferente les pusieron los candidatos, obvio, salió un espacio grande, pero el pacto histórico, como tenía voto cerrado, entonces no le pusieron los candidatos, porque no se podía votar por los candidatos, pero tenían que presentarlo para que quedara igual en los espacios. Le pusieron en el último lugar del tarjetón una bandita que decía pacto histórico, 700,000 votos no contados. En el conteo inicial, que señor registrador solo es corregible si en las mesas de escrutinio se dice cuál mesa. Virtud del pacto por el cual casi me tumban en el Consejo Nacional Electoral, porque pusimos, ¿cómo se llama?, los cuidadores de las mesas, imitando al Mira, que el Mira logra descubrir el fraude contra ellos porque tenía uno en cada mesa. Ningún partido lo logra. Nosotros lo logramos finalmente con la ayuda del pueblo. Y por eso no se perdió el 25% de los votos al Senado, al Congreso, Senado, pero yo creo que sí se nos perdieron 2 congresistas, no alcanzamos a todo. ¿Confiamos? Si ustedes le entregaron el kit a la misma empresa que cometió el error entre comillas con nosotros y se perdió el 25%. En esa fecha, entre conteo que no es constitucional, no es legal, inicial, y escrutinio que sí es el que da el efecto, 80% de las mesas cambiaron los resultados a través de abogados que tienen que estar mirando las mesas.
Se le delega a la ciudadanía y al partido, la registraduría no. Entonces, si no hay vigilancia en la mesa, la digitalización puede ser diferente al resultado. ¿En dónde están las trampas? No solo ahí. Señor registrador, el que pone los buses, pone los votos. Bogotá no sufre ese fenómeno porque no sucede. Porque los electores están cerca de su casa, en el resto del país no. Si usted permite que los buses no salgan a circular como servicio público esencial el día de elecciones, el que pone los buses, que se los compra toditos, y las motos, pone los votos. Entonces, sin digitalizar mucho, simplemente es una orden que creo que también puede ser del gobierno. Todo el transporte público sale el día de elecciones, y empresa que no haga caso, pues sanción, superintendencia de transporte, etcétera, etcétera. Pero voy dejando ahí porque me metí, pues, si no hay elecciones transparentes, me dicen, ¿y usted cómo salió elegido? Pues es que no sé si gané en el 18. ¿Cómo, si no hay Estado social de derecho? Si sigue existiendo nexos entre el crimen y el poder, pues no salimos del letargo nacional. ¿Será Colombia un país grande? Sí, lo superamos. Y obviamente entre nosotros, porque no sale solo de un poder, está la solución, y de la sociedad, que es el pueblo. Poder soberano sobre todos nosotros. Que a veces se nos olvida. Pero es el poder soberano y el constituyente permanente. Teoría del filósofo italiano Antonio Negri, un poco más radical que Bobbio. Pero yo creo en eso. Pero ya es otro asunto. Digamos, hay temas de la Constitución que no puedo tocar. La crisis climática. Este tema de la inteligencia artificial, que va a ser terrible, peor que la crisis climática, lo dice bien el registrador. Inteligencia artificial manipulando la humanidad puede morir. Las migraciones, nunca supimos que era eso, ahora sí sabemos. No hay nada sobre el tema, etcétera. Hay unos temas, órdenes que dio la constituyente que no son ley hoy, como el ordenamiento territorial, que sigue siendo viejo y tiene que ver con las elecciones, señor registrador, etcétera. Reforma a la justicia para que sea de verdad, la verdad, no el castigo en el tema penal. Castigo es de vendetta, es de mafias. La verdad es de la justicia. En eso nos pusimos de acuerdo con la Sala Suprema de la Corte Suprema, la Sala Penal de la Corte Suprema. Bueno, pero vuelvo al tema. Entonces, hay que hacer esas reformas, claro, y las reformas a las leyes neoliberales para que haya derecho fundamental universal a estas alturas, 34 años después de la Constitución, claro, y hay que hablar para hacer la paz. ¿Sí? ¿Con quiénes? Con un poco de delincuentes comunes, organizados y con capacidad de matar. Y que hay que meter el territorio excluido adentro. Miren el cuadro de vigencia futura si se dan cuenta que todo está alrededor de Bogotá y Medellín. ¿Cuál capítulo del territorio excluido se cumplió con la FARC? Ninguno. Son 4G al lado de Bogotá y Medellín. Y ahí se va buena parte del presupuesto. Podemos devolver el subsidio inconstitucional por la gasolina, 70 billones de pesos a las arcas en unos años. No es el año entrante, no es para las elecciones. Es en años para equilibrar el presupuesto, que es la manera técnica y eficaz de resolver el déficit fiscal, porque el señor presidente y contralor del presidente del Banco de la República, el déficit sirve en economías estancadas o en recesión, pero cuando ya se han reactivado, que este gobierno reactivó la economía, ya no sirve, ni la emisión sirve. Keynes. Entonces, pues
Podemos tener elecciones transparentes de confianza. Yo pienso desaplazar la partida del Consejo Nacional Electoral para que ayude, dado que no hay reforma al Código Electoral, a que se controlen los softwares y haya de verdad alguien en cada mesa mirando si la digitalización es la que hubo en el acta de la mesa. Voy a hacerlo, igual que voy, el magistrado Ibáñez, a quitar el aplazamiento que tenía que ver con la transferencia al Ministerio del Trabajo para pagar bonos pensionales, porque el objetivo se cumple este año. Debía ser con las cotizaciones de trabajadores actuales como el reparto simple, pero no hemos podido. Entonces será con el presupuesto. Entonces, bueno, y termino ahí. Me alargué, pero es que no es de buenas palabras, yo no digo groserías, es con la verdad. Y no tengo la verdad revelada, pero la historia nos ha enseñado en las últimas décadas en Colombia. Gracias, muy amables por escuchar. Y como nos dimos cuenta, la información que brinda el presidente de la República, Gustavo Petro, es de manera contundente. Y aquí es entes de control, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, abran los ojos, ¿qué es lo que viene sucediendo? No solo utilicen estas entidades para perseguir al presidente Petro, acá también se construye paz, desde ahí también se construye reconciliación en el pueblo colombiano, porque ese es el mensaje que nos ha dado el presidente. Construyamos una mejor nación, construyamos un territorio en paz, construyamos un territorio en reconciliación para que le brindemos a las futuras generaciones mejores momentos, mejores etapas que desafortunadamente nosotros no hemos podido vivir. Así que a todos los invito a que den sus comentarios, que compartan este contenido y que me dejen lo que piensan acerca de todo esto. Desde la Tierra del Trueno, desde el Catatumbo, construyendo paz y haciendo resistencia, soy Libremente Aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.